Dios, gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque tú has mostrado tu fidelidad para con nosotros por otra semana. Gracias porque nos concedes el don de despertar y venir este día a adorarte y alabarte, Señor. Rogamos que tú nos hables hoy, que lo que hablemos sea para tu honra y para tu gloria, que tu nombre sea exaltado en todo lo que hagamos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, acabamos de terminar una clase hace unas semanas con el pastor Parra, muy bonita, muy interesante, y puede parecer un contraste el por qué ahora vamos a estudiar no un libro de la Biblia o un personaje, sino un movimiento o una tendencia que está ahorita, como decía el pastor, muy de moda, se está escuchando mucho. Muy probablemente ahorita que empecemos a ver algunas características, usted va a identificar que por lo menos usted conoce a alguien que está en el movimiento o alguien que está simpatizando, y la idea de compartir es que tengamos algunas herramientas para poder identificar lo que es verdadero y lo que no es, ¿verdad? Un poquito de historia. ¿Cómo conocimos nosotros este movimiento? Es un movimiento aparentemente nuevo. Tiene algunos pocos años que se empezó a escuchar mucho. No sé si alguno de ustedes ve videos en YouTube. No, poquitos. Bueno, los que vemos videos en YouTube, hace algunos años empezaban a salir muchos anuncios que decían tenemos que regresar a las raíces hebreas, tienes que aprender hebreo para que puedas entender la Biblia. Y ese era el inicio del boom de este movimiento en este tiempo. En nuestro caso, hermanos, por muy raro que parezca, conocimos del movimiento en Papúa Nueva Guinea, en una tribu. En lugar de aprenderlo acá donde hay más gente, lo fuimos a aprender allá en Papúa. Y la historia es más o menos así. Estoy yo en la tribu y llega una misionera y pide hablar con los líderes de la iglesia tribal. Y, perdón, un poco. Y ella no sabía que yo estaba presente. Entonces ellos acceden a tener una junta con ella, la conocían ya, había estado por algún tiempo en el país. Y cuando yo me di cuenta que se reúne, llego y me siento en la parte de atrás a escuchar. Y ella empieza a invitarlos a trabajar con ella. Y yo les dice, voy a iniciar un ministerio, necesito maestros de Biblia y quiero que ustedes vayan a trabajar conmigo. Y conociendo la cultura, pues les empieza un poquito a endulzar el oído y les dice, les voy a construir una oficina. Yo sé que ustedes no tienen tiempo para estudiar, que tienen mucho trabajo con los niños y mucha loquera. Les voy a hacer una oficina especial para ustedes. Van a poder estudiar la palabra. Bueno, para ahí me prendió una luz roja, ¿no? Porque dije, ella no sabía que yo estaba. Citó una junta sin avisarle al misionero y empieza a hacerles una invitación a trabajar en otra obra. Pero lo que me sorprendió fue parte de su lenguaje. Usaba palabras como Yeshua, usaba algunas palabras más tipo hebrea. Y dije, bueno, como que estaba medio extraña, ¿no? No me tocó escuchar algo así. Pasa esa reunión y hablo yo con algunos otros misioneros, pido referencias de ella, y me dicen, no, tiene algunas creencias diferentes nada más, pero ella piensa que debe de seguir algunas tradiciones judías, pero ella dice que no es para salvación. Entonces, no te preocupes, no hay problema. Ella enseña que la salvación es por fe, pero que quiere seguir esas cosas. Aún así, no me podía yo explicar cómo hizo la conexión para empezar con tradiciones judías y ligarla con cristianismo, ¿no? Bueno, empiezo a investigarla, empiezo a ver su página web y encuentro enseñanzas de ella, del movimiento de raíces hebreas. En base a eso empiezo a poner más atención a lo que está pasando en la comunidad y después me entero que estaba hablando con gente de la iglesia y diciéndole, eso no es para salvación, pero ¿no quieres agradar a Dios? No es para salvación, pero ¿no quieres caminar en el Espíritu? Entonces ahí la luz roja se puso, no sé qué color del que nos explicó el pastor Manuel, se fue al otro extremo. Dije, ok, está diciéndome
que no es para salvación, pero si no lo hago no estoy en el Espíritu. O sea, ese es un problema grave. Así fue como nos encontramos por primera vez con este movimiento. Después de ahí, pues obviamente la tarea, estoy yo planeando regresar a México en la tarea de preparar a la iglesia para estar listos en base a las doctrinas que podían entrar en la iglesia, prepararlos, enseñarlos, empezar a enseñar Gálatas, empezar a enseñar algunas otras porciones de la Biblia. Y bueno, así conocimos el movimiento de manera forzosa, no fue tanto que tuviéramos un interés especial, a pesar de que siempre he tenido interés por sectas y movimientos religiosos. ¿Qué es el movimiento de Raíces Hebreas? Bueno, antes que eso, vivo batallando con la tecnología. Pues en base a lo que les digo, hermanos, les preguntaría, ¿por qué estudiar ese tipo de movimientos? ¿Por qué no únicamente, así como hemos aprendido, estudiar únicamente la verdad y automáticamente vamos a saber lo que está mal? ¿Por qué no aprender cuando un billete es verdadero? Automáticamente vamos a ver el falso. Es verdad, tenemos que estar fuertes en la palabra, pero yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué invertir el tiempo en aprender de algún movimiento, de alguna secta? Pastor. Una de las ventajas es reforzar la sana doctrina. Cuando vemos doctrina errónea o falsa, eso de alguna forma aviva nuestra fe en la sana doctrina y viene a ser un refuerzo que sin ser el principal objetivo cuando estudiamos otros movimientos, definitivamente sí sucede, porque nos podemos gozar en la verdad de Cristo. Así es. ¿Alguna otra, hermanos? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Raúl, en un sentido de que nos muestra, y si vemos la palabra, nos ha liberado de todo lo que estaba pues, en la ley, ¿no? Porque hay una parte, un versículo que dice que, hablando de la circuncisión, dice que si te circuncidas, tienes que seguir toda la ley. O sea, puedes analizar la ley y decir que esto sí y esto no. El que se circuncida está sujeto a toda la ley. Entonces, por ese lado nos enseña que no es correcto este tipo de métodos. Ahora, yo le veo un aspecto positivo. ¿En qué sentido? Cuando estudiamos la Biblia nos dice que el contexto cultural y social de aquellos tiempos es importante para conocer mejor la palabra, entender algunas cosas, y a lo mejor el estudiar ese tipo de movimientos nos puede llevar a conocer un tanto de la cultura y de por qué se hacían ciertas cosas. Sí, correcto. Sí, de acuerdo con los dos. Y como decías tú, la ley de Moisés no era algo que tú podías seccionar. O la tomas o la dejas. No se fragmenta. Es un solo, ¿cómo podríamos decir? Un solo bloque que te lo tienes que llevar todo. Híjole, ahora sí no voy a ver. Pero sí, ven. Presentar defensa, suena buena. Pedro, vemos que van a haber falsas enseñanzas y todo dice que van a surgir de entre nosotros. No únicamente desde afuera, sino desde adentro. Entonces tenemos que estar listos para detectar cuando una enseñanza es falsa y verdadera. En mi caso, hermanos, cuando me llegan estas doctrinas, yo no sé qué está pasando. Algo está raro. O sea, no sé qué está pasando. Pero ya después que estudié un poco, empecé a ver publicaciones de algunos amigos míos y están en lo mismo. Y empecé a buscar aquí conocidos de ellos y vi 3 o 4 congregaciones en que estaba el movimiento enseñándose, pero no lo hubiera detectado antes si no lo hubiera estudiado. Entonces nos da herramientas para estar alerta. Y otra vez, no quiere decir que toda la gente que haga ciertas cosas esté en ese movimiento, pero sí te prende por lo menos una lucecita amarilla de necesito revisar lo que se me está enseñando. Número 2, evangelizar eficazmente. ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Sí?
Con los judíos me hago judío, con los gentiles me hago gentil. No quiere decir que adaptabas todas las cosas para exactamente como el trabajo que hacemos en las tribus. Aprendemos la cultura, aprendemos lo que piensan, y cuando entendemos lo que piensan, podemos contrastar con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si tú tienes una persona que está en algún movimiento o algo, te sirve mucho saber lo que está pensando, saber lo que está creyendo, cómo eso no encaja con lo que la palabra de Dios dice, y así tú los puedes ir llevando y ayudando a que vuelvan al camino o que conozcan el camino por primera vez. No sé si algunos de ustedes han leído un libro que se llama Tácticas, es de apologética. Y este libro es muy interesante porque no, aunque es un autor cristiano, no habla mucho de Biblia. Únicamente habla de métodos para ayudar a la gente a pensar correctamente. Entonces te instruye a hacer las preguntas correctas para ayudar a la gente a razonar si lo que está creyendo tiene lógica en base a todo el contexto, en base a lo que dice la Escritura. Y cuando ellos solo llegan a las conclusiones, pues hace clic rápido, ¿no? Es mucho más fácil a veces trabajar así que directamente confrontar y tener a la gente a la defensiva. Siguiente. Como decía el pastor Raúl, crecer en discernimiento también. Nos entrenamos a distinguir cuando algo no está bien, cuando algo no va acorde a la doctrina de la iglesia. A veces podemos, otra vez, las luces rojas se prenden un poquito más rápido cuando estás acostumbrado a tratar con ese tipo de movimientos. Y bueno, podemos ser cada vez más eficientes, porque lo que queremos es que se predique la buena doctrina, que los que no conocen a Dios procedan a arrepentimiento y le conozcan, y que los que se han desviado, pues es nuestra oración que regresen, ¿verdad? No queremos desechar a la gente, queremos que vuelvan al camino y a la senda que Dios ha mostrado. ¿Qué es el movimiento de raíces hebreas? ¿Alguno de ustedes ha tenido algún contacto con este grupo? ¿Tú? Ok. Ahorita te pido un poquito de introducción. Cuando hablamos de movimientos de raíces hebreas, hermanos, no crean que así se van a llamar todos y van a traer una etiqueta que dice yo soy del movimiento de raíces hebreas. Son básicamente movimientos que siguen la Torá, o así lo dicen ellos, pero básicamente se refieren a que siguen la ley de Moisés. La ley de Moisés aplica todavía para ellos y es en lo que se basan para sus enseñanzas. Hay muchos movimientos que hacen esto que no se identifican como el movimiento de raíces hebreas. Esta muchacha que yo les platicaba de Papúa Nueva Guinea, primero me confundí un poco porque ella se identificaba como judía mesiánica. Y así, yo soy judía mesiánica. Y yo le decía, ¿qué no eres gringa? O sea, ¿cómo eres judía mesiánica? Pero precisamente porque el nombre raíces hebreas está siendo confrontado un poquito en Estados Unidos, pues empezó a mimetizar con otros nombres y con otras etiquetas, pero básicamente lo que vamos a ver es lo que enseñan estos grupos, no tanto cómo se llaman. Número 1, observancia de la Torá, específicamente la ley de Moisés. Este movimiento, hermanos, no es un movimiento homogéneo. Es un movimiento muy grande. Hay unos que creen una cosa y otros que creen cosas poquito diferentes, pero los que lo voy a presentar es muy general. Entonces, probablemente no encuentres toda esta lista en algunos, pero algunos de ellos dicen que la ley de Moisés es eterna. O sea, que desde Génesis hasta el final está vigente. En el jardín del Edén, ellos ya conocían la ley de Moisés. Abraham seguía la ley de Moisés. Noé seguía la ley de Moisés. Y, bueno, ¿sale esto de la Biblia? No, no sale esto de la Biblia. Son especulaciones. Número 2, siéntanse libres de preguntar si sale alguna duda. Como les digo, es la introducción. Vamos a ir más
a detalle en estas cosas, pero siéntanse libres de hacer alguna pregunta. Énfasis en el idioma y la cultura hebrea. Como decía Carlos, es muy bueno para cualquier creyente que se dé un tiempo para aprender algo de los idiomas originales, si es que le es posible, si es que tiene las posibilidades, porque te abren el panorama de entender muchos factores más sobre la escritura. Ahora, tengamos cuidado en pensar que esto nos va a hacer entender una verdad diferente a la que tiene la Biblia. Tenemos muy buenas traducciones bíblicas y tenemos un montón de ellas que podemos comparar lo que enseñan y vamos a ver que todas son iguales. Entonces, es una buena herramienta, pero a diferencia de lo que dicen los del movimiento de raíces hebreas, sí puedes tú entender la Biblia claramente, aunque no hables hebreo. O sea, lo que este grupo trata de enseñar es que si tú no hablas hebreo, pues muchas cosas están ocultas a tu conocimiento. Necesitas eso como una herramienta para poder enseñar. Es indispensable para entender la escritura y la cultura también. Hacen mucho énfasis en que el pueblo judío de la nación de Israel, aunque fue conquistada y estuvo bajo otra cultura y bajo otro idioma, seguían pensando como hebreos, como judíos, que tiene mucha lógica, pero los que somos, por ejemplo, los que trabajamos en otro país, que tenemos hijos pequeños, nos damos cuenta también cómo va cambiando la cultura. Si tú has platicado con mis hijos, te vas a dar cuenta que son mexicanos, pero también son papuanos y también son otra cosa que todavía no entendemos. Es una mezcla que el lugar y las condiciones los han hecho adaptarse. No te puedo decir que mi hijo Jacob piensa 100% como mexicano, porque te voy a decir que los tacos no son ricos. Entonces eso obviamente es casi algo muy, muy grave para un mexicano, ¿no? Un sacrilegio. Una característica muy, muy notoria también en este grupo, como en otros grupos que surgieron al mismo tiempo que este, se oponen a las celebraciones comunes como Navidad, como la Pascua, algunos a los cumpleaños. Las consideran paganas. Dicen que cuando nosotros celebramos la Pascua, como no celebramos la Pascua judía, entonces estamos celebrando una fiesta pagana. Estamos celebrando en otra fecha, estamos en otro significado, y lo mismo pasa con la Navidad. Es muy interesante cómo se hace el énfasis en lo incorrecto, ¿verdad? O sea, no se hace el énfasis en lo que está celebrando, sino en el cuándo. ¿Me explico? O sea, si tú quieres celebrar el nacimiento de Cristo en otra fecha, ¿estás celebrando a quién? A Cristo, ¿verdad? No importa realmente si se empalma o si hay otra celebración el mismo día o lo que tú quieras decir, que mayormente los argumentos que dan son teorías de conspiración básicamente, que vamos a ver a detalle. Los argumentos que se dan para descartar estas fiestas no tienen mucha lógica ni tienen mucho soporte histórico. Entonces, después de oponerse a las fiestas que nosotros celebramos, considerarlas paganas, te dicen que, por ejemplo, que en la Pascua estamos celebrando a una diosa de Mesopotamia que existió 600 años antes del pueblo judío. Y los cristianos hicimos esa celebración en base a ella cuando ella ya nadie se acordaba de ella en el mundo, entonces nosotros tomamos esa diosa que nadie recordaba para adorarla en esta fecha. Entonces te dicen eso, ¿no? Te dicen, esta fiesta es pagana, pero aquí están las fiestas judías, que son las fiestas de Dios. Ese es el argumento. O sea, tú te estás alejando de Dios, te propongo que sigas lo que Dios sí puso en la Biblia como las fiestas. Más adelante veremos para quién eran estas fiestas y qué significaban. Número 4 es muy importante, hermanos. Sugieren que la iglesia cristiana se corrompió
en el 335, 325. En el concilio de Nicea, Constantino básicamente cambió toda la historia. Como él odiaba a los judíos, nos quitó todas las tradiciones judías, nos dijo ahora ustedes van a seguir otras tradiciones y destruyó el cristianismo básicamente. Entonces todo lo que hemos aprendido por todos estos años está corrupto y por eso tenemos que regresar a las raíces para restaurar la verdad. Es interesante, es muy interesante. Y es muy interesante porque todo esto viene de una revelación especial que algunos tuvieron en esta fecha. O sea, en la historia de la iglesia, todos los teólogos que hemos tenido no se dieron cuenta de estas cosas. Hasta ahora se dieron cuenta y, bueno, hay que reformar todo lo que la iglesia ha hecho. Hay mucha verdad mezclada con mentiras en este movimiento. Y ese es el problema. A ellos de identificar, pero no, que aquí en nuestra ciudad también. Cuando se mezcla poquita verdad con mentira, es muy difícil saber qué es una mentira. Algunas cosas pasaron en el concilio de Nicea. Alguna historia. Lo puedes ver en los libros de historia de Nicea en cuanto a la Pascua. Es que se determinó que la iglesia debía celebrarla un mismo día. Porque para este tiempo había cristianos que la celebraban en base a las fechas judías y había cristianos que la celebraban en base a la resurrección de Cristo. Entonces Constantino sí dice, deberíamos de celebrarla el mismo día y deberíamos de celebrar la resurrección. Porque tiene más valor la resurrección. Tiene más valor la sustancia que la sombra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese concilio, los líderes que asisten se ponen de acuerdo y se determina que la Pascua se celebre en un domingo y que todos lo hagan al mismo tiempo. A base de todas las demás teorías acerca de Constantino, no las vas a encontrar en ningún libro de historia. Las vas a encontrar en Google, las vas a encontrar en algún grupo que quiere probar alguna teoría, pero en los libros de historia no están. Entonces te invito a que cuando alguien te comparta algo, vayas a la fuente primaria. Vayas a los libros de historia, preguntes de dónde viene esa información, verifiques. Eso no está ahí. Continuamos un poquito. Resalta la identidad hebrea de Jesús. Otra vez, Jesús pensaba como hebreo. Entonces todo lo tienes que interpretar en base a lo que el pueblo judío te diga ahora. Un rabino tiene más autoridad que tú porque él es judío, entonces él te puede decir cómo pensaba Jesús. ¿Hay preguntas hasta ahí, hermanos? Ok, doctrinas. Una ley para todos. ¿Qué quiere decir esto? Aunque la ley de Moisés, enseñan, se dio al pueblo de Israel, Dios siempre tuvo en el plan que la ley la siguieran todas las personas. O sea, eso estaba en los planes de Dios. Nuevamente, vamos a ver si esa afirmación es cierta o no es cierta. Trilogía de las dos casas. ¿Algunas han escuchado este término? ¿No? Bueno, ellos especulan que cuando la tribu del norte es conquistada por los asirios y se los llevan fuera, ellos no regresan nunca, se pierden en el limbo, iba a decir, se pierden. No solo se pierden, sino que se olvidan completamente de quiénes eran. Se mezclan con todas las razas y llegan hasta acá. Entonces, la teología de las dos casas dice que lo que el Señor está haciendo en este momento no es que la predicación llegue hasta los gentiles.
porque consideran los gentiles el término gentil como pagano. Lo que Dios está haciendo en este momento es de toda esa gente que viene de las tribus perdidas, los está levantando y está reuniendo al pueblo de Israel otra vez. Entonces, la promesa que se hizo a Abraham de bendecir a todas las naciones realmente no se cumple porque es una sola nación la que Dios está trayendo de vuelta. Este nuevo movimiento dice que en el año de 1998 se cumplió una profecía en la que la casa de Israel está despertando. Se están dando cuenta que, yo no soy un mexicano realmente, yo soy un judío. Como soy un judío, como soy un israelita, entonces debería estar siguiendo la ley de Moisés. Y bueno, esa es básicamente la teología de las dos casas. La casa de Judá regresa después del cautiverio, la casa de Israel no regresa, y todos los creyentes ahora tenemos de alguna manera sangre judía. Por eso es que somos salvos. No hay un nuevo pacto. ¿Ustedes han leído sobre el nuevo pacto en la Biblia? Que dice que es nuevo, que dice que no es como el anterior, que no es como el de Moisés. Bueno, ellos enseñan que no hay nuevo pacto. El nuevo pacto realmente es un pacto renovado. El pacto que se hace en el monte Sinaí, el Señor lo está renovando. Es un problema de hebreo grave, bueno, no grave, es un problema de hebreo básico, que ellos que dicen hablar el hebreo cometen un error muy infantil ahí para dar esa interpretación. Vamos a ver eso también. Y como les decía, esta última no aplica para todos. Como les decía, es un movimiento que tiene muchas variantes. Muchos niegan la Trinidad. Muchos niegan la deidad de Jesús. Jesús es alguien creado por Dios y tiene cierta divinidad, pero no es Dios igual que el Padre. Algunos niegan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza nada más que nos ayuda. Y cuando son confrontados ya profundamente, muchos de ellos tienden a negar las cartas de Pablo. O sea, las cartas de Pablo no tienen autoridad, porque Pablo claramente contradice las enseñanzas, una y otra vez. ¿Te vas más adelante? Bueno, pues, en lugar de recapacitar, no, pues Jesucristo no era el Mesías. Ese es el extremo más fuerte del movimiento de raíces hebreas. Y como les decía, es muy variante y es muy interesante. Leía un autor que decía que era como un elevador. En el piso 1 están los que nada más te dicen, vamos a seguir las fiestas judías, vas a aprender un poquito sobre Dios, sobre cultura, vas a darte una idea de lo que significaban, que todos estaríamos de acuerdo que no tiene nada de malo, ¿verdad? O sea, yo me podría juntar con Oscar y decir, vamos a ver cómo era, tratar de hacerla, la hacemos una vez, aprendemos, se acabó. Siguiente nivel, los que te dicen, ¿quieres agradar a Dios? Tienes que hacerlo. Dios espera que lo hagas. Siguiente nivel, si no lo haces no eres creyente. Dime. Entonces, ¿ellos se definen como judíos o no son? Como religión. Ellos se definen como pueblo judío, fueron injertados en David, pero el razonamiento es, vienen de las tribus perdidas y el Señor los está trayendo de vuelta. La religión judía no los acepta, el cristianismo no los acepta, el judaísmo mesiánico no los acepta. Si tú preguntas a un judío, ¿los gentiles tenemos que seguir la ley de Moisés? Va a decir no. Le preguntas a un judío mesiánico, ¿los gentiles tenemos que seguir la ley de Moisés? No. ¿Iglesia cristiana? No. Ellos son los únicos que dicen que sí. En ese punto 10, donde dices que ya en un extremo niega a Jesús como el Mesías, ¿significa que entonces lo están esperando? Está muy complejo. Y a ese punto
en que escuchas cualquier clase de barbaridad. Algunos lo están esperando, sí, pero no es un movimiento que tenga lógica a esos niveles. Escuchas argumentos que te parecen que ya lo que están tratando de hacer es ganar un debate, más que realmente ver lo que la Escritura dice. Se ciegan muy, muy fuertemente. Y como le decía, ese siendo el último nivel del edificio, mientras tú te subas al elevador, decía este escritor, estás bien con todos. O sea, ellos no esperan que llegues a negar a Cristo, pero con que vayas en el caminito, estás bien. Estás en la senda correcta. Dime. La mayoría cristianos, profesos cristianos, pero que ahora están con que hay que saber todo lo de las raíces hebreas y hay que seguir la ley. Yo creo que es un buen punto. Yo creo que hay cristianos. Hay cristianos ahí. ¿Son todos cristianos? No. Tú niegas la Trinidad, tú niegas la deidad de Cristo, no puedes ser cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Muchos no son cristianos, muchos empiezan en esa senda y bueno, estaría dudoso saber realmente si siguen siendo cristianos. Pues si siguen siendo cristianos regresarán en algún momento, ¿verdad? Pero algo que mencionaste muy interesante, este movimiento yo lo considero más peligroso que una secta común, por lo siguiente. En mi casa, todos los días, antes de venir al culto, tocan los testigos de Jehová. A veces platico con ellos, a veces no. Yo decido si cierro la puerta. Yo decido si estoy, honestamente. Alguna vez ando apurado, digo, me voy rápido porque te dan los testigos y me entretienen y llego tarde. O sea, así. Pero ellos van y tocan a mi puerta y me dan la opción se identifican. Pero este movimiento, hermanos, no hace eso. Ustedes no van a ver a movimientos de raíces hebreas tocando puertas para compartir su doctrina. Este movimiento se desarrolla adentro de las iglesias. Ese es no quiero usar el término incorrecto, pero podemos decir el campo misionero de ellos. Es el campo misionero de ellos. Si tú lees a sus autores, abiertamente te van a decir que continúes dentro de la iglesia, que no te vayas. El otro día leí yo una señora que estaba preguntando, ¿cómo le hago? O sea, soy la única que cree esto en mi iglesia. ¿Dónde me congrego? ¿Qué hago? Y el maestro le respondía, ahí quédate, comparte, sigue compartiendo. Cuando tengan un grupo numeroso, entonces ya pueden pensar en salirse. Pero sigan ahí. Si tú ves algunas publicaciones, y el otro día vimos una con unos amigos, es un documental producido con ellos, y ellos abiertamente dicen, tenemos que rescatar a los cristianos de su error. Y se jactan de tener muchos cristianos saliendo de las iglesias porque están encontrando la nueva verdad. Entonces, ese es uno de los peligros más grandes. El campo está adentro, no afuera. ¿Cómo llegan esos movimientos aquí? Tengo una teoría. Es mi teoría. Puede estar mal. Este movimiento empieza a crecer mucho entre la iglesia pentecostés. Mucho. En Sudamérica empieza a crecer. Pero es un movimiento que nunca entraría, hermanos, en una congregación como esta, o en los bautistas, por ejemplo, que somos más firmes en cuanto a doctrina que los carismáticos. Si tú vas a una iglesia pentecostés y yo voy y le digo, pastor, tengo un mensaje que quiero compartir, muy probablemente me digan, vas. Y si yo lo hago aquí, ¿de qué vas a hablar? ¿Y por qué? ¿Tú quién eres? O sea, ¿de dónde vienes? Pásame tus credenciales para hablar a tu pastor. Pues, necesito verte un tiempo, o sea, ese tipo de filtros, ¿no? Dime. Eso que están en mis local, out de las y caso que no está
más Meticulosas en el Así es. estudio de la palabra. ay, pero creo que puede ser porque por lo que tú estás diciendo el consejo de ahorita en el que los comentabas, él hace una labor hormiguita. Le dice a una persona, ya son dos, empiezan entre las dos a otras dos horas. Y creo que no debiera. No, no, no estoy de acuerdo contigo, es alarmante. Y lo que te quería decir es que así era como yo lo veía y así era como todos lo veíamos. Pero como les compartía, yo cuando estoy en Papúa empiezo a ver, están las iglesias bautistas. Fuerte. O sea, se está predicando en iglesias cerradas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acabamos de pasar por una pandemia. Muchas personas empezaron a aprender en internet. Y eso es lo que dio el boom de este movimiento. O sea, no hay muchas congregaciones de ellos, pero hay muchos maestros en internet. Entonces la gente le llama la atención, empieza a aprender, se queda ahí, empieza a compartir videos con sus amigos y se esparce. Aparte que nosotros que hemos estado visitando congregaciones todo este año, no hemos ido a una congregación donde el 50% no haya venido a otro lugar después de la pandemia. Todas se quedaron como 50-50. Y yo creo que no somos la excepción, ¿verdad? Se fue un gran número de gente y regresaron otros. Entonces, ese movimiento de personas de diferentes denominaciones trajo también un gran número de doctrinas. O sea, no solamente raíces hebreas. Ahorita hay mucho movimiento de la nueva era. Hay mucho ocultismo en las iglesias que viene a raíz de todo esto. Entonces, los filtros que habíamos puesto se rompieron por las condiciones que estuvimos viviendo los últimos años. Entonces, definitivamente está presente el movimiento en muchos más lugares de los que pensamos. Hace años Raquel se congregaba en una congregación bautista en Monterrey. Entonces, de hecho, el pastor Manuel fue a esa iglesia porque el pastor quería pertenecer a las iglesias libres. Y luego pasó la pandemia y luego me dice Raquel, ¿no sabes lo que pasó? El pastor se convirtió al judaísmo. ¿Qué? Y empezó a predicar y todo y a mí se me hacía como que no podía hacer por él. Y lo digo por lo que dices tú, Raquel, que no podemos bajar la guardia. Y es muy interesante que estamos volviendo al pensamiento hebreo y pensamiento judío, ¿no? Pero les preguntas a los judíos, le preguntas a los judíos mesiánicos y te dicen, ¿están locos? O sea, pues, ¿por qué están haciendo eso? Eso no era para ustedes, o sea, ¿por qué están haciendo eso? ¿Verdad? Bueno, nos quedan pocos minutos. Como decía, esto es introducción, nada más es introducción. Todas las preguntas que tengan, me las pueden mandar por WhatsApp si quieren, pero vamos a estar viendo más a detalle todo esto. ¿De dónde surge este movimiento? Les decía que decían que había surgido en los 90s. Se cumplió una profecía en los 90s, es lo que dicen ellos. Pero todos estos movimientos se reciclan, hermanos. Si estudiamos poquito de historia de la iglesia, vas a encontrar que no es nada nuevo. Surge un movimiento, la iglesia lo rechaza, desaparece y regresa. Ok. Este es su versículo, uno de los versículos clave de la profecía. Me pasé mucho. Eso no es. Dicen que este versículo lo que significa no es un nuevo pacto, sino que la Torá que le dio Moisés va a estar en nuestro corazón. Entonces podemos orar. No hay nada de nuevo en el pacto, es un pacto renovado. Origen. Iglesia del Dios Universal. 1930 más o menos. ¿Han escuchado de esta iglesia? Sí. En ese tiempo surgen la mayoría de las sectas que tenemos ahora. Todas al mismo tiempo, todas en el mismo lugar. Es triste. Amamos a nuestros hermanos americanos, pero sí tienen una buena producción ahí de grupos
extraños. Todos surgen. Albert Armstrong, en 1930, él se identificaba como profeta de Dios. Él empezó a predicar. Obviamente muchas predicciones del fin de los tiempos, que eso llama mucho la atención de por sí. Empieza a predicar que tenemos que seguir el Torá, las fiestas judías, las dietas del Antiguo Testamento. Esto genera un boom en la gente porque es muy estricto. Estos movimientos crecen mucho cuando la iglesia se relaja también en doctrina y necesitamos algo más firme. Hay gente que espera esto y se va con estas corrientes. Decía que en 1935 se había acabado el tiempo de los gentiles, lo mismo que enseña el movimiento de raíces hebreas. Entonces, todos esos judíos que estaban esparcidos por todas partes iban a regresar a la senda. Pero él se basaba en el israelismo británico. Él decía que estas tribus perdidas habían llegado a Inglaterra y algunos otros países de gente blanca, y después por los ingleses llegó a Estados Unidos. Ellos eran los de las tribus perdidas, pero básicamente es la teología de las dos casas también. Este hombre profetiza la segunda venida de Cristo en 1975. Él dice que él es el Elías de este tiempo. Y dice, si Cristo no viene antes de que yo muera, significa que la Biblia no es verdad. Era el tipo de argumentos que él decía. ¿Qué creen que pasó? Se murió. Se murió antes de que Cristo vino, pero él decía que él era el profeta, que él era el que tenía autoridad, y todos los demás estaban ahí para servirle, básicamente para apoyarlo. Este movimiento se distribuyó en todo el mundo porque él tenía una estación de radio que creció mucho. Tenía una revista que publicaba más de 8 millones de ejemplares en esos tiempos a nivel mundial. Y la gente le empezó a preguntar. Él decía el mismo argumento. No hemos escuchado lo que tú enseñas nunca en la iglesia cristiana. Te creemos, ¿qué hacemos? Y yo decía, no se preocupen, en el radio de su congregación, no se congreguen. Más adelante la gente le sigue insistiendo. Él se va a vivir a California, establece un seminario donde se predican estas doctrinas, empieza a establecer algunas congregaciones y ese movimiento crece muchísimo. Algo interesante de este movimiento que yo no me había tocado leer en ningún grupo sectario es que cuando el pastor muere, los que quedan a cargo empiezan a preguntarse, empiezan a tener dudas y empiezan a decir, se me hace que esto que enseñábamos no es lo que dice la Biblia. Y empieza a pasar esto en diferentes líderes hasta que uno se empieza a animar a acercarse al otro y se me van a correr. Bueno, ni modo, oye, como que esto no es bíblico, ¿no? Y el otro dice, yo también tengo dudas. Y se hablan con otro, yo también tengo dudas. Y al final se sientan todos los líderes y dicen, vamos a hacer una revisión de lo que se ha predicado en esta iglesia. Revisan, se dan cuenta que no era bíblico y se arrepienten. Se arrepienten. Y toman el riesgo, ellos se arrepienten y dicen, bueno, pero es que si predicamos la verdad, pues se acabó la iglesia del Dios universal. Y dicen, bueno, nuestro compromiso es con Dios, no con eso. Entonces se paran, predican, la justificación es únicamente por la fe. No tenemos que seguir las tradiciones judías, ni para salvación, ni para santificación, ni por obediencia, ni por nada. Y lo que pasa es lo que ellos pensaban. La mitad se va, se quedan unos pocos. Obviamente todos entran en una lucha. Muchos congregantes empiezan a buscar en la palabra la verdad. Otros dicen, no, lo que dices no voy a cambiar y se van. Pero es padre ver que Dios puede obrar aún en estos movimientos. Entonces se arrepienten y ahora tienen otro nombre. No lo puse, no lo recuerdo. Ahora tienen otro nombre, pero ahora son una iglesia cristiana. Él muere en el 86. Movimiento del Nombre Sagrado. Bueno, está mal ahí el nombre de este señor, no lo quité. Básicamente era muy similar. Estos vienen de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. No son los adventistas, son otros. Era observación del sábado, fiestas judías, dietas del Antiguo Testamento. Muy similar al otro movimiento. Pero estos hacen un énfasis en el nombre de Dios. Tienes que decir el nombre de Dios en el idioma original y pronunciarlo correcto. ¿Cómo llegaron a cómo se pronuncia? Quién sabe, no está fácil lograr eso, ¿verdad? Pero ellos iban a un extremo muy grande
y eso también muy mucha gente, de decir que si tú no pronunciabas el nombre correcto, estabas adorando a otro Dios. Si tú decías Jesús, estabas adorando a Zeus, por darte un ejemplo. Entonces era la misma lógica. No es quién es el motivo de tu oración, sino algo técnico de cómo le dices. Entonces tu oración ya no llegó al Salvador, sino se fue a un Dios que no existe. No tiene mucha lógica, ¿verdad? Para nosotros. Pero bueno, en ti confiarán los que conocen tu nombre, decía. Literal. O sea, necesitas conocer el nombre de Él para poder adorarle. Y hermanos, bueno, de estos dos grupos, uno termina en los 80 y tantos. El movimiento del nombre sagrado todavía está vigente en muchos lugares. Pero toda esa gente que no queda conforme cuando este movimiento se arrepiente, muchos de ellos se transforman en lo que hoy es el movimiento de raíces hebreas. Cambian la profecía, cambian la fecha de la profecía, cambian el alcance de la teología de las dos casas. Ya no son puros blancos, ¿verdad? O sea, se va a distribuir en Sudamérica. No te conviene también decir que es para raza blanca, pero básicamente son las mismas enseñanzas de ellos. Entonces no es un movimiento nuevo, es un movimiento reciclado o renovado, podemos decir, como el pacto que ellos dicen que hay. Entonces esta es la introducción de mi hermano. Yo veo que se reúnen las mujeres igual para los estudios, infinidad de células que hay en la iglesia, pero la verdad es que hagamos un autoexamen de cuántos son los que asisten y cuántas veces se les ha invitado para no solamente leer la Biblia, sino escudriñarla, como por ejemplo el caso de nosotros los viernes, que a través de diferentes formas finalmente enaltecemos y exaltamos el nombre de Jesucristo. Entonces yo creo que efectivamente el problema a veces está en nosotros mismos. Nosotros nada más nos invitamos a que sigamos estudiando y que dejemos un poquito la pereza en eso de leer la Biblia, de estudiarla y que nos sumemos a grupos y que aquí. Sí. Mucha información hoy, hermanos. La siguiente clase vamos a ir más profundo en un par de las doctrinas. Y la tercera clase, tengo una idea de lo que me gustaría compartir, pero también depende mucho de las dudas que existan en el grupo. Si ustedes me comparten dudas, podemos modificar un poquito el tercer domingo y hablar un poquito de eso. Es un movimiento muy grande, obviamente 3 domingos o 6 meses no te alcanzan, pero la idea es que estemos preparados para identificarlo y por lo menos para, si no sabemos qué hacer, pedir ayuda para ver qué se hace con eso, ¿verdad? Entonces, no sé si nos despides, Quique, en oración. Buscándote a ti, Señor.